vamos a revisar el tema de anestesia regional, específicamente lo que son los bloqueos de nervio periférico en los pacientes que tienen antiagregación plaquetaria. Para poder desarrollar el tema de la revisión, vamos a tener en cuenta un caso clínico de la vida real de un paciente al que nos enfrentamos en una de las instituciones de la ciudad y con base en esto vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, para poder saber cómo se va a orientar la charla o la revisión, hay varias cosas que vamos a intentar resolver durante la misma. Primero, vamos a definir por qué el paciente del que vamos a hablar tiene los antiagregantes. Segundo, vamos a ver si estos antiagregantes se pueden suspender para la cirugía a la que va a ser sometido y qué sucedería en caso de que se suspendan esos medicamentos. En tercer lugar, vamos a ver si no se pueden suspender, cuál sería el riesgo de sangrado y las implicaciones que tendría. Y finalmente vamos a ver la relación de estos tres temas analizados con las técnicas de anestesia que se ofrecerán al paciente. Entonces, para empezar, tenemos un paciente masculino de 68 años, a quien en noviembre del 2016 se le realiza una coronariografía diagnóstica y terapéutica, en la cual se le implantan 3 stent medicados. Es de resaltar que esa coronariografía fue realizada en una institución diferente a la que después fue atendido el paciente, entonces la información de esa coronariografía no la tenemos completa y el motivo por el cual fue indicada no se conoce bien. Ya les voy a mostrar cuáles fueron los resultados de la misma. El caso es que después de que le hacen la coronariografía al paciente, empieza a aparecer una masa que es pulsátil a nivel de la cara anteromedial del brazo derecho, porque al paciente se le había hecho una punción humeral para la coronariografía. Esta masa fue creciendo progresivamente, inicialmente el paciente no consulta, pero al cabo de 4 meses, es decir, para el mes de marzo del 2017, la masa se vuelve muy grande, el paciente presenta un dolor de difícil modulación, por lo que decide consultar. Se le realiza un dúplex arterial de miembro superior derecho en el cual se encuentra una masa pulsátil de 35 por 31 por 17 milímetros a nivel de la arteria humeral derecha, que es compatible con un falso aneurisma. Entonces, es valorado por consulta externa de cirugía vascular con estos resultados y es derivado al servicio de urgencias para su hospitalización y posterior manejo. En cuanto a los antecedentes del paciente, tenemos que había sufrido un infarto en el año 2002 con anatomía y todo lo relacionado desconocido, y en el noviembre del 2016 pues había presentado el evento que les mencioné, la coronariografía. Además era hipertenso, dislipidémico y tenía el antecedente de una colecistectomía que fue realizada antes del evento de la coronariografía, entonces no tendría en este momento como implicación con lo que estamos revisando y también se desconocen los eventos que estuvieron relacionados con esta cirugía. No tenía alergias, tenía antecedente de un extabaquismo pesado y dentro de los medicamentos que estaba recibiendo se encontraban el ASA, el ticagrelor, además metoprolol, rosuvastatina y enalapril. Ya específicamente hablando de la coronariografía que se había realizado en noviembre del 2016, tenemos que se realizó un abordaje por vía braquial derecha y se encontró que tenía oclusión crónica de 3 vasos diferentes. En cuanto a la descendente anterior, tenía una oclusión del 100% desde el ostium hasta la porción distal. La circunfleja tenía 2 sitios de oclusión, un 30% en el tercio proximal y un 50% en el tercio medio, y la coronaria derecha tenía 3 sitios de oclusión a nivel proximal, medio y distal. Entonces, en este momento únicamente implantan 3 stent medicados en la coronaria derecha, se colocaron en tándem y los otros 2 vasos quedaron sin intervenir. En la historia clínica no está claro cuánto tiempo después se presentó una trombosis en el stent distal que se había puesto en la coronaria derecha. El caso es que se presenta este fenómeno, una trombosis de este stent, por lo cual deciden iniciar una infusión de tirofiban, logran que la luz de este stent quede permeable en un 50%, queda con un flujo TIMI-3 y deciden llevarlo a una segunda coronariografía, encuentran la misma obstrucción, intentan poner un stent, pero no fue posible. Al final de todo esto, el paciente queda con un flujo TIMI-3, deciden enviarlo a su casa con doble antiagregación, con ASA y con ticagrelor. Entonces, esos fueron como
los eventos relacionados con la coronariografía. Ya volviendo al ingreso a la hospitalización actual por el aneurisma a nivel de la arteria humeral derecha, tenemos que cuando el paciente ingresa a urgencias se encontraba asintomático, únicamente refería a dolor en el sitio del aneurisma, ningún otro síntoma, y en su examen físico únicamente se encontraron los hallazgos relacionados con el aneurisma. Por lo demás, el examen físico estaba referido como normal. Se le realizan diferentes paraclínicos, dentro de los cuales el único que estaba alterado era una hemoglobina con un valor de 10.5, los demás estaban en un rango de normalidad o esperados para la edad del paciente. Intrahospitalariamente lo valora nuevamente cirugía vascular. Él considera que tiene un falso aneurisma que efectivamente tiene que ser intervenido por alto riesgo de ruptura, dado que el tamaño era considerable, pero el cirujano consideraba que se trataba de un paciente de alto riesgo y previo a la programación decide solicitar una valoración integral por medicina interna, por anestesiología y solicita diferentes ayudas diagnósticas que ya les voy a mostrar a continuación. Entonces, en primer lugar, se realiza un angioTAC de miembro superior derecho, en la cual se encuentra este pseudoneurisma que se ve allí en la imagen. Esta es la imagen del paciente. Tenía unas medidas aproximadas de 56 por 46 por 55 milímetros. Desplazaba y comprimía todas las estructuras adyacentes, pero el flujo distal estaba conservado. Se le realiza un Doppler venoso como parte de los estudios para definir la estrategia o el tipo de cirugía a realizar, el cual fue normal. Y además se le realiza un ecocardiograma transtorácico que mostró una alteración antigua de la motilidad en la pared inferobasal del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 59%, ningún otro hallazgo. Lo valora medicina interna. El internista considera que el paciente cursa con una enfermedad coronaria con alto riesgo de trombosis, dada su anatomía coronaria inhóspita y todos los hechos que estuvieron relacionados con lo de la coronariografía. Dado que lo encuentra asintomático cardiovascular, con una buena clase funcional y sin sangrados activos, considera que puede llevarse a cirugía. Sin embargo, hace la salvedad de que, dado que se trata de un paciente con alto riesgo de trombosis y de eventos cardíacos adversos mayores perioperatorios, indica que no puede suspenderse la antiagregación dual. Finalmente da la recomendación de no transfundirlo, dado que el valor de hemoglobina estaba mayor a 8. Entonces, en este momento quisiera como preguntarles qué consideraciones tendrían a la hora de realizar la valoración preanestésica de este paciente, dado que efectivamente va a ser intervenido en su pseudoneurisma y que no se puede suspender la antiagregación dual. Entonces, como les decía, fue valorado por anestesiología posterior a la valoración por medicina interna. Consideran igualmente que es un paciente que necesita la cirugía, pero que es de alto riesgo. Entonces, en ese momento solicitan una junta médica entre cardiología, medicina interna, el cirujano vascular y anestesiología para definir conductas al respecto. Antes de contarles qué conductas tomaron con esta junta médica, quisiera como contarles un poco o integrar todo lo que estaban mencionando ustedes y complementar algunas cosas. Entonces, a la hora de enfrentar estos pacientes en una valoración preanestésica, a la hora de valorarlos integralmente, tenemos que sopesar dos elementos. Uno, lo que es el riesgo individual de trombosis que tiene el paciente, y otro, lo que es el riesgo de sangrado. Porque entramos entonces en un dilema que es, el paciente tiene un alto riesgo de trombosis, no le puedo suspender la antiagregación, pero eso, ¿qué implicaciones tiene en el sangrado, en la posibilidad de sangrado y en eventos adversos relacionados con esto? Pero por otra parte, entonces empezamos a pensar como, bueno, si yo le suspendo los antiagregantes para disminuir el riesgo de sangrado, ¿qué puede suceder a nivel cardiovascular y cuál sería el riesgo de trombosis? Entonces tiene que ser un ejercicio muy cuidadoso evaluando los pros y los contras de cada uno de estos ítems para poder definir conductas. En cuanto al riesgo individual de trombosis, entonces, tenemos que hay varios elementos que entran en juego a la hora de definir si es un riesgo bajo, intermedio o alto. Lo primero que mencionan las guías es el tiempo que ha transcurrido entre el momento de la intervención coronaria percutánea y el momento de la cirugía. Lo segundo que mencionan es la suspensión prematura o no de la doble antiagregación plaquetaria.
Siguiente, mencionan lo que son las características clínicas y angiográficas propias del paciente. Y finalmente está lo que corresponde al tipo del stent. Cada una de estas ítems va a definir algunas cosas que nos van a ayudar a determinar lo que es el riesgo del paciente. Sin embargo, a pesar de que todas son importantes, hay dos que son de suma importancia porque son algunos elementos que podemos intervenir, como son el tiempo transcurrido entre la intervención y la cirugía y lo que es la suspensión o no de la terapia antiagregante dual. Entonces vamos a desarrollar algunos de estos temas paso a paso para ir analizando lo que pasa con el paciente. Lo primero para definir el riesgo de trombosis, entonces es, como les mencionaba, el tipo del stent y en qué momento se implantó. Brevemente recordar entonces que dentro de los tipos de stent están los metálicos, están los medicados, que ya tienen una primera y una segunda generación. Se ha considerado entonces que en el primer mes, desde que se colocan ambos tipos de stent, el riesgo de fenómenos trombóticos es supremamente alto, independientemente de que el paciente tenga o no la doble antiagregación dual. Sin embargo, el riesgo de trombosis posterior a esto, es decir, entre el primer y tercer mes posterior al implante, puede ser incluso un poco mayor con los stent metálicos. Los stent medicados pueden disminuir este riesgo un poco. No obstante, a medida que transcurre el tiempo, disminuye el riesgo de trombosis con los stent metálicos y el problema con los stent medicados surge en este punto, porque pueden generar fenómenos trombóticos tardíos posterior a los 3 meses, debido a que van a retrasar un poco el proceso de reendotelización y van a hacer que el paciente esté susceptible a estos fenómenos trombóticos. Entonces, en el caso de nuestro paciente, teníamos un stent medicado, cuya generación no conocemos, por lo que les mencionaba que no disponemos de la historia clínica completa. En cuanto al momento en que fue implantado el stent, como les mencionaba, cualquier paciente que tenga un stent y que sea sometido a una cirugía en menos de 35 días posterior al implante del stent está en un alto riesgo para cualquier evento adverso perioperatorio. Cuando está entre 1 y 6 meses, este riesgo va a depender del tipo del stent, como les mencionaba. Algunos autores refieren que el riesgo continúa siendo muy alto hasta los 3 meses y que entre los 3 y los 6 meses entonces puede ser como considerable o depende de las características del paciente y si tiene otros factores que le confieran un alto riesgo. Ya por encima de los 6 meses se considera que en cualquier tipo de stent el paciente tiene menor riesgo de eventos adversos perioperatorios, pero con algunas excepciones, como también ya les voy a mencionar. Esto era para mostrarles que efectivamente el mayor riesgo de eventos adversos cardíacos perioperatorios se presentan en el primer mes desde el momento en que se coloca el stent. Sin embargo, posteriormente no es despreciable este riesgo y por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de valorar los pacientes. Las guías recomiendan entonces que en la medida de lo posible, cuando un paciente tenga un stent medicado, cualquier intervención quirúrgica electiva debe realizarse después de los 6 meses porque estos pacientes necesitan recibir mínimo 6 meses de doble antiagregación. En el caso de que sea una cirugía urgente, entonces los pacientes no se les debe suspender los antiagregantes plaquetarios. En cuanto a las características clínicas que confieren un riesgo aumentado de eventos cardíacos perioperatorios, tenemos estos: los infartos previos a la intervención coronaria percutánea, varios infartos previos al momento de la cirugía, la trombosis del stent a pesar de tener una adecuada antiagregación, una fracción de eyección menor al 35%, una enfermedad renal crónica y una diabetes son los principales factores que se han visto relacionados con esto. En el caso de nuestro paciente, entonces tal vez podríamos pensar que tuvo un infarto previo a la intervención coronaria percutánea. Digo tal vez porque les reitero, no sabemos cuál fue la indicación de la coronariografía en ese momento, pero lo que sí sabemos es que el paciente tiene este factor de riesgo importante, que es la trombosis del stent, a pesar de estar recibiendo una adecuada antiagregación, porque antes de que se le iniciara el ticagrelor, el paciente estaba recibiendo ASA y clopidogrel. Y finalmente hay un factor de riesgo que es la cirugía urgente. Cualquier paciente que esté intervenido en el contexto de una cirugía urgente tiene mayor riesgo de eventos cardíacos adversos mayores. Perdón.
Entonces aquí ya viene la importancia de calcular las diferentes escalas de riesgo. Lo primero a calcular, una de las herramientas disponibles es el NSQIP. En el caso de nuestro paciente tenemos un porcentaje o una probabilidad del 8.3% para cualquier complicación seria, bueno, para complicaciones serias, y del 7.9% para cualquier complicación, que son riesgos altos. Efectivamente, en este paciente se realizó la valoración del NSQIP preoperatorio. Este es el registro real de ese paciente en ese momento. Sin embargo, tenemos otras escalas disponibles o otros scores que podemos utilizar para definir el riesgo de nuestro paciente, como es el POSPOM, que es la probabilidad, sí, mide la mortalidad posoperatoria después del primer año de cirugía, que en el caso de nuestro paciente es del 3.126%. Disponemos del GUPTA igualmente, que en este caso da un riesgo o una probabilidad estimada de infarto miocárdico perioperatorio de paro cardíaco del 0.69%. Tenemos el índice de Lee, que le da de 2 puntos para un riesgo moderado, y una probabilidad del 6.6% de todos estos eventos cardíacos perioperatorios. Y finalmente pues tenemos también lo que es el score de Caprini, que nos da un alto riesgo para fenómenos trombóticos. En cuanto a la conclusión que planteaban los documentos relacionados con la escala de riesgo, ellos mencionaban que el riesgo quirúrgico y el riesgo cardíaco del paciente individualizado es un factor aún más importante que el tipo de stent en sí mismo a la hora de definir la probabilidad de estos eventos perioperatorios. Todo es importante, pero esto tiene una importancia más notable y por eso es importante, les reitero, hacer una completa valoración preoperatoria. En cuanto a las características angiográficas que están asociadas con un mayor riesgo, tenemos las siguientes. Están todas las que ven allí, el número de stent implantados, la longitud del stent, como lo mencionaba Ramiro, el stent superpuesto, los diámetros del stent, si hay lesiones en bifurcaciones, si se trata de una enfermedad coronaria extensa, si la revascularización fue incompleta o si se trató de una oclusión total crónica. En el caso de nuestro paciente tenemos entonces que se le implantaron 3 stents medicados, además tenía una enfermedad coronaria extensa y su revascularización fue incompleta. Quizás pueda tener otras características como son la longitud y el diámetro del stent, pero pues en este momento no tenemos cómo saberlo. Sin embargo, con estos 3 elementos ya podemos saber que al menos angiográficamente el paciente es un paciente de alto riesgo. Finalmente, entonces viene lo que es la relación entre el tipo de stent que tiene el paciente y el momento en que se está realizando la cirugía. En la columna de la izquierda se relaciona lo que es el intervalo de tiempo entre la colocación del stent y el momento de la cirugía, y en las columnas se plantea lo que son el riesgo de fenómenos isquémicos relacionados con el tipo de stent que tenga el paciente. En el caso de nuestro paciente, nos encontramos 4 meses después de la colocación inicial de los stent y sabemos que tiene stent medicados. No sabemos si es de primera o de segunda generación, pero independientemente del tipo de stent medicado que tenga, en este punto en el que nos encontramos es un paciente con alto riesgo trombótico. En el caso de pacientes que tengan factores de riesgo o que tengan un alto riesgo dado por características clínicas y angiográficas, como se los mencionaba anteriormente, este alto riesgo se va a extender a los 12 meses y en este caso el riesgo va a seguir siendo alto. Allí dice intermedio porque es para pacientes que no tienen como esos factores de alto, que les confieren alto riesgo, pero cuando hay alto riesgo, el periodo de tiempo se extiende a 12 meses. Este es un cambio que se ha presentado con las guías anteriores, porque anteriormente se consideraba que sí o sí cualquier paciente con un stent medicado era un paciente de alto riesgo y que debía recibir doble antiagregación plaquetaria hasta los 12 meses. Con las últimas guías se plantea entonces que si el paciente no tiene otros elementos de alto riesgo y a pesar de que tenga un stent medicado, puede recibir únicamente doble antiagregación hasta los 6 meses, ya no hasta los 12 meses. Esta gráfica relaciona lo que es
el periodo de tiempo entre que se coloca el stent y que el paciente se opera, y la probabilidad de eventos cardíacos adversos mayores posoperatorios. En el caso de nuestro paciente, entonces, tenemos un índice de Lee de 2 puntos, nos encontramos a los 120 días desde que se colocó el stent en el momento de la cirugía, lo que nos confiere un riesgo que aún continúa siendo alto de estos eventos cardíacos adversos mayores. En cuanto al esquema de antiagregación, es importante recordar que debe existir un periodo mínimo de antiagregación dual para prevenir todas las complicaciones trombóticas relacionadas con los stents. Su suspensión prematura puede llevar a lo que son fenómenos trombóticos, aumenta el riesgo de infarto y se aumenta el riesgo de muerte. Pero entonces la pregunta que nos surge es, ¿cuánto se aumentan estos riesgos si yo les suspendo la antiagregación? La mayoría de las referencias entonces plantean que este riesgo puede aumentarse de 5 a 10 veces, que es considerable y es lo que nos reitera la importancia de no suspender prematuramente la doble antiagregación. En el caso del stent medicado debe ser mínimo 6 meses. Esto era más o menos lo que sucedía o lo que sucede con los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y que además se les suspende tempranamente la doble antiagregación. La cirugía se sabe que es un evento protrombótico y si además yo le estoy suspendiendo la protección que generan los antiagregantes plaquetarios contra eventos trombóticos, entonces voy a tener un estado protrombótico en el contexto de un paciente que aún no tiene una reendotelización completa a nivel del sitio de implante de los stents. Recordando brevemente las características de los antiagregantes plaquetarios, tenemos en primer lugar lo que es el ASA. Se sabe que a dosis bajas ejerce un efecto antiagregante, pero a dosis altas puede tener un efecto paradójico, que es el efecto trombogénico. Actúa a nivel, bueno, o lo que termina evitando es la síntesis de tromboxano A2. En segundo lugar, tenemos los medicamentos que son las tienopiridinas, que allí se encuentran el clopidogrel y el prasugrel. Lo que hacen es inhibir la agregación plaquetaria inducida por ADP, afecta tanto la agregación primaria como secundaria, y va a interferir además entre la unión, o sea, en la unión entre las plaquetas y el fibrinógeno, alterando la interacción entre plaquetas y plaquetas. En cuanto al tirofiban, que es un inhibidor de los receptores de GP2B3A, es una opción terapéutica actual que también es importante en este paciente, como lo vamos a ver más adelante, y lo que va a hacer es que interfiere con la unión entre las plaquetas, el fibrinógeno, pero también con la unión entre las plaquetas y el factor de von Willebrand. Lo importante con este medicamento es que el retorno a la función plaquetaria normal es más o menos en el lapso de 8 horas, a diferencia de lo que sucede con los medicamentos previos, en el que este tiempo puede tardarse de horas, incluso a días. En cuanto al ticagrelor, que era el medicamento que estaba recibiendo el paciente, es un medicamento no tienopiridínico, igualmente actúa sobre el receptor P2Y12, pero a diferencia de los previos, no requiere biotransformación y además es un medicamento reversible, genera una inhibición reversible. Este es como el resumen de los efectos que ejercen los diferentes antiagregantes plaquetarios, con las diferencias pues que les mencionaba en el tiempo que puede durar el efecto sobre la función plaquetaria. Y finalmente, recomiendan entonces realizar un trabajo interdisciplinario, tal como se realizó a la hora de solicitar la junta médica para el paciente que estamos revisando. Debe realizarse un trabajo en equipo entre cirujanos, cardiólogos, internistas, anestesiólogos, y en algunos textos plantean que incluso debería tenerse la participación de un hematólogo. Eso en cuanto al riesgo de trombosis, pero por otro lado tenemos lo que es el riesgo de sangrado. A la hora de clasificar estos procedimientos quirúrgicos o el riesgo de sangrado, uno de los elementos principales que tienen en cuenta a la hora de hacer la clasificación es que el sangrado se encuentre en un sitio que sea fácilmente compresible o que permita la fácil o el fácil manejo del sangrado. Entonces, como decía Ramiro, en las guías americanas, tenemos que los procedimientos de cirugía vascular, específicamente el procedimiento al que va a ser sometido nuestro paciente, puede considerarse un procedimiento de bajo riesgo de sangrado debido a que está en una extremidad y en un sitio que puede ser fácilmente controlado el sangrado. En este caso, si la cirugía es urgente, como lo ven allí, el ASA no debería suspenderse e igualmente sucede con lo que son
el clopidogrel y el ticagrelor, que tampoco debería suspenderse ninguno de los dos antiagregantes. Aquí, ahí se perdió, listo. Sin embargo, como en otras guías, pueden estimar el riesgo de sangrado de forma diferente. Estos procedimientos pueden tener un riesgo medio, por ejemplo, como son en las guías europeas. Entonces les quería traer este grafiquito, donde se mencionan los procedimientos de cirugía vascular de alto riesgo, donde igualmente, a pesar del alto riesgo de sangrado, si el paciente tiene alto riesgo de trombosis y la cirugía es urgente, deben continuarse ambos antiagregantes. Entonces, esa era como la conclusión de ese análisis. Así el procedimiento tenga un alto riesgo de sangrado, si el paciente tiene alto riesgo de trombosis, prima este último y no debe suspenderse la antiagregación plaquetaria, pero ya vamos a ver unas estrategias porque no necesariamente tienen que quedarse con la antiagregación oral. Este era como el resumen, una tabla cruzada donde se relaciona el riesgo hemorrágico con el riesgo trombótico. En el caso de nuestro paciente tenemos entonces que es un paciente con un riesgo trombótico alto y un riesgo hemorrágico bajo para la intervención del aneurisma, por lo cual deben continuarse sí o sí la doble antiagregación plaquetaria. Entonces la conclusión era que se debía realizar la cirugía porque es urgente y no se debe suspender la antiagregación dual. Entonces, ya revisados los tres tópicos previos, vamos a llegar a lo que es la técnica de anestesia. En este momento, entonces, yo quisiera preguntarles qué opciones de manejo anestésico tendrían para este paciente, cuál podría ser el plan anestésico y si podría usarse un bloqueo nervioso para poder realizar la cirugía. Entonces, para poder analizar o determinar la aplicabilidad y el riesgo de este tipo de anestesia regional en un paciente recibiendo terapia antiagregante plaquetaria, tenemos las guías de la ASRA, que son la cuarta edición, publicadas en el año 2018. Como mencionaba Aleja, la evidencia es muy poca, la mayoría de las recomendaciones están realizadas basadas en estudios observacionales o en opiniones de expertos, entonces falta como mucho a investigar, sin embargo tenemos como un referente para tomar conductas. Esto se los traía porque es algo que mencionan en estas guías, es importante para ver que efectivamente es necesario todo el análisis que acabamos de hacer para definir el riesgo trombótico de los pacientes, si se puede o no suspender la doble antiagregación, porque ellos incluso mencionan, sí, toca tener en cuenta si se puede o no suspender la antiagregación en el contexto de los pacientes con stent coronarios. Entonces, el ejercicio que hemos hecho previamente estaría como acorde a lo que ellos recomiendan. Ya en cuanto a lo que es la estratificación del riesgo de sangrado, aquí viene el primer problema y es que no se cuenta con unas recomendaciones específicas para lo que son los bloqueos de nervio periférico, son muy pocas las recomendaciones al respecto y mencionan que para lo que son los bloqueos de un riesgo intermedio y moderado de sangrado, deberían extrapolarse las recomendaciones de todo lo que son las intervenciones a nivel del neuroeje a esos bloqueos profundos. Y ya en los bloqueos que son de riesgo bajo de sangrado, la recomendación que hacen es tenga en cuenta las características del paciente, la habilidad del operador, la vascularidad del sitio en donde se va a realizar y sopesando riesgo-beneficio, defina usted qué va a hacer. Pero entonces no se atreven a dar una recomendación y lo dejan es como al contexto de cada paciente. Entonces, de la mano de lo que mencionaba Andrés, tenemos que los bloqueos pueden clasificarse en un riesgo bajo, intermedio o alto de sangrado y el principal criterio para clasificarlos es que estén en un sitio que sea compresible o no comprensible. En cuanto a los bloqueos que se realizaron entonces en este paciente, tendríamos que lo que fue el bloqueo intercostobraquial podría considerarse que está en un sitio compresible, lo que confiere un bajo riesgo. Con los demás bloqueos, entonces hay mucha discusión. Algunos refieren que puede ser un bloqueo de riesgo intermedio, otros refieren que puede ser un bloqueo de riesgo bajo o incluso en el caso del supraclavicular, refieren que puede ser un bloqueo de riesgo alto de sangrado. Sin embargo, a pesar
del riesgo que tengan este tipo de bloqueos, ellos mencionan que hay otros factores a tener en cuenta a la hora de decidir si se van a realizar o no se van a realizar en un paciente con antiagregación plaquetaria. Algunos de estos factores entonces son la edad del paciente, las anormalidades anatómicas que de pronto confieran algún grado de dificultad y, bueno, o indirectamente que hagan que se necesite mayor intento o mayor número de punciones para alcanzar el objetivo deseado. También se encuentra lo que es la posibilidad de una adecuada compresión y control de la hemorragia, la cercanía del sitio a bloquear con los grandes vasos sanguíneos, si el paciente tiene o no una coagulopatía subyacente, que en el caso de nuestro paciente pues esto no aplicaba. La experiencia del operador, siempre mencionan que los bloqueos en estos pacientes deben ser realizados por una persona con amplia experiencia en el tema de los bloqueos y en la práctica de los bloqueos y que siempre deben realizarse con guía ecográfica porque eso va a disminuir en cierta forma el riesgo de hemorragias asociadas al procedimiento. Lo que les mencionaba de la dificultad para realizar el bloqueo y una de las cosas que aumentan el riesgo de complicaciones asociadas a sangrados en estos bloqueos es la ausencia de hematoma cutáneo, sobre todo en el caso de los bloqueos profundos, que va a dificultar la detección e intervención temprana del sangrado. A pesar de todo esto, se los pongo así tal cual, así en inglés, porque es la recomendación o el fragmento del texto tomado directamente de la guía, donde mencionan que si bien hay un riesgo aumentado de sangrado en los pacientes con antiagregación plaquetaria, el riesgo de sangrado se estima aproximadamente entre 0,67 y 1,23%. Entonces, si se tienen en cuenta todas las recomendaciones previas, podría mitigarse en cierta forma el riesgo. De hecho, ellos plantean en el documento, en estas guías de la ASRA, lo que son algunos reportes de caso de complicaciones hemorrágicas asociados a bloqueos de nervio periférico o de plexos nerviosos. Dentro de todos estos, les traigo solamente este pantallazo y este otro porque son aproximadamente 35 reportes de caso y les quería mostrar porque el único que mencionan allí entre todos estos casos de bloqueos que podrían aplicarse a lo que le hicimos a nuestro paciente es un bloqueo interescalénico continuo que se hizo en un paciente que recibía preoperatoriamente dipiridamol y aspirina. Los demás bloqueos que presentaron hemorragias asociadas a su realización estaban ubicados principalmente a nivel lumbar y a nivel de miembros inferiores. Finalmente, entonces, las recomendaciones de esta guía refieren que, en primer lugar, es muy difícil extrapolar las recomendaciones de un agente antiplaquetario a otro porque todos tienen unos mecanismos de acción diferentes y que tenemos que considerar factores como son sangrado excesivo, personas ancianas, personas en quienes aparezcan equimosis con facilidad, porque en caso de que esto se presente, pues puede aumentar lo que es el riesgo de sangrado. En cuanto a los AINES, incluyendo el ASA, ellos refieren que no se genera como un nivel de riesgo alto que interfiera con la realización de los bloqueos neuroaxiales, aunque hacen la salvedad de que en los procedimientos que se realizan directamente sobre el neuroeje, esta consideración no es tan aplicable porque puede ser mayor el riesgo de complicaciones asociadas a sangrados. Recomiendan que se tenga suma precaución si estos AINES y el ASA se usan concomitantemente con otros medicamentos antiagregantes, con anticoagulantes, porque esto puede aumentar lo que son el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Esta es una comparación entre las recomendaciones respecto a las tienopiridinas como la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel en las guías de la ASRA del 2010 y del 2018. En el 2010 recomendaban entonces que el clopidogrel se suspendiera 7 días antes de las intervenciones, en este caso de los bloqueos, y con la ticlopidina recomendaban que fuera 14 días antes. En las guías del 2018, estos periodos o estos intervalos de tiempo se redujeron a 5 a 7 días para el clopidogrel y a 10 días para la ticlopidina. Surge la nueva recomendación para suspender el prasugrel 7 a 10 días antes del procedimiento, que no estaba considerado en el 2010.
y para cualquiera de estos fármacos recomiendan que se pueden reiniciar 24 horas después del procedimiento. Las recomendaciones para el ticagrelor son nuevas, surgieron en las guías del 2018 y recordemos que el procedimiento del paciente se hizo a inicios del 2017, entonces en ese momento contábamos con las guías del 2010 en donde no se consideraba el ticagrelor. En las nuevas recomendaciones del 2018 respecto a este medicamento, recomiendan que se suspenda 5 a 7 días antes del bloqueo, aunque algunos textos refieren que este intervalo de tiempo podría reducirse incluso de 3 a 5 días. Eso sí, no menos de 3 días, porque allí sí se ha demostrado un riesgo aumentado de sangrado. En cuanto a los inhibidores de la GP2B3A, como el tirofiban en nuestro caso, es un medicamento controversial, puede ser útil para lo que es la terapia puente antiagregante. Sin embargo, sí hacen la salvedad de que es un medicamento que puede aumentar considerablemente el riesgo de sangrado porque puede llegar a generar una supresión completa de la actividad plaquetaria y nos generaría como complicaciones que no desearíamos tener en estos pacientes. En cuanto a un medicamento nuevo, que es el cangrelor, se los menciono ahí porque es un medicamento que está tomando mucha fuerza en el medio hospitalario, sobre todo en los pacientes que necesitan una terapia puente con antiagregantes intravenosos. El problema es que no disponemos de él en el país en este momento, pero sería una excelente opción porque puede suspenderse incluso una hora antes de los procedimientos y la función plaquetaria retorna a la normalidad una hora a hora y media después de suspender la infusión. El riesgo de sangrado es mínimo, entonces sería una opción muy buena una vez contemos con ello. En cuanto a los demás medicamentos, como son las heparinas, entonces para las heparinas no fraccionadas hay un periodo de tiempo mínimo de 4 a 6 horas para suspenderlo antes de la punción, antes del bloqueo, que aumenta a 8 a 12 horas si estas heparinas se están administrando vía subcutánea. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, si la dosis es de tromboprofilaxis, deben suspenderse 12 horas antes y recomiendan que si se está dando una dosis de anticoagulación, deben suspenderse 24 horas antes. ¿Qué hacer entonces si no se puede suspender la antiagregación y el paciente tiene alto riesgo de sangrado? Existe la opción de la terapia puente antiplaquetaria, sin embargo, esto todavía está en investigación, no hay una evidencia que soporte su uso o su seguridad en el contexto de los pacientes antiagregados con stent y que van a ser llevados a un bloqueo nervioso. Sin embargo, es una opción a tener en cuenta y tocaría estar pendiente de nuevas investigaciones. Esta opción se menciona en las guías que les envié, entonces por eso se las menciono. La primera opción es con el cangrelor, que igual no me voy a detener en eso porque no contamos con el medicamento en el país. Y la siguiente opción es el tirofiban. Lo que recomiendan entonces es suspender el medicamento antiagregante oral, que en el caso de nuestro paciente sería el ticagrelor, se suspende 5 días antes de la intervención. Al tercer día antes de la cirugía, es decir, 2 días después de suspender el ticagrelor, se iniciaría el tirofiban, la infusión de tirofiban sin un bolo, únicamente se inicia, es una infusión continua. Esta infusión se suspende de 6 a 8 horas, ahí dice de 4 a 6, pero la literatura recomienda que sea de 6 a 8 horas antes de la intervención o de la cirugía, y posterior a la intervención se reiniciaría bien sea el tirofiban si el paciente todavía no puede recibir antiagregantes orales, o se reiniciaría también lo que son los antiagregantes orales. Esto es una recomendación importante que hacen allí y es que las heparinas no deben usarse como sustituto de los antiagregantes plaquetarios en este tipo de pacientes, independientemente del tiempo que haya transcurrido entre el momento de la intervención coronaria percutánea y la cirugía. Ya eso es como el final como de la revisión de los aspectos teóricos. Aquí les cuento entonces lo que se hizo con el paciente después de definir que se iba a aplicar una técnica de anestesia regional. Cirugía vascular después de tener el aval de las diferentes especialidades lo programan para un injerto de PTFA. El 17 de marzo se realiza la cirugía
con sedación, se realizan los bloqueos sin ninguna complicación, fueron ecoguiados, estuvo con soporte de oxígeno bajo máscara simple. A las 2 de la tarde se inicia la cirugía. Estas son las imágenes reales de la cirugía. Una vez estaba colocando allí la prótesis. Estos son los hallazgos que se encontraron durante la cirugía. Efectivamente tenía ahí su masa pulsátil, tenía una gran longitud, tenía de 20 por 15 centímetros, un orificio interno de 5 milímetros de diámetro que efectivamente desplazaba las estructuras neurovasculares, y en su interior tenía múltiple material trombótico antiguo, lo que hace como o marca la importancia de una terapia antiagregante posoperatoria. El sangrado fue moderado, se resecó parte de la arteria humeral y se hizo el injerto vascular, se hizo la tromboembolectomía humeral, los colgajos en brazo y en antebrazo, finalizó sin complicaciones a las 16:25, es decir, 2 horas y 10 minutos después de haber iniciado la cirugía, con unos signos vitales que estaban en rango de normalidad. Se trasladó en su postoperatorio a la unidad de cuidados intermedios, a donde llegó en estables condiciones, tuvo un descenso de hemoglobina de 10 a 8.1 y se decidió transfundir 2 unidades de concentrado globular. El paciente estaba asintomático, pero por su cardiopatía de base deciden transfundir 2 unidades. Evoluciona satisfactoriamente y 2 días después de la cirugía y de haber ingresado a UCIN, fue trasladado a sala de hospitalización general. Al día siguiente de estar en hospitalización general tan alta hospitalaria, sin ningún inconveniente, y el paciente asiste a su control postoperatorio 8 días después, en donde lo encuentran asintomático, con una perfusión adecuada de sus extremidades, dolor modulado, sin ningún problema. Ya para finalizar, entonces, hay unos puntos clave que quisiera como mencionarles. Lo primero es que toca prestar atención. La valoración preoperatoria de estos pacientes tiene que ser sumamente cautelosa, completa, hasta el más mínimo detalle puede ser relevante y marca la diferencia a la hora de tomar una conducta. Siempre toca sopesar el riesgo entre trombosis y de eventos cardíacos adversos mayores perioperatorios con el riesgo de sangrado, y recordar que prima el riesgo de fenómenos trombóticos, con algunas excepciones en donde debe ser más cuidadosa la decisión. El riesgo de sangrado puede primar incluso en procedimientos de neuroeje. En cuanto a los eventos cardíacos adversos mayores, recordar que no solamente están representados por la trombosis definitiva del stent, que puede ser hasta 30 días después de la cirugía, sino que también pueden presentarse infartos perioperatorios, insuficiencia cardíaca, arritmias que pueden ser potencialmente fatales y llevar al paciente a una muerte súbita. En cuanto a los bloqueos en este tipo de pacientes, recordar que siempre deben ser realizados por los profesionales con mayor experiencia en el servicio, siempre deben ser ecoguiados y pueden ser beneficiosos en este tipo de pacientes, sopesando riesgo-beneficio con otras técnicas anestésicas. Finalmente, más que un punto clave, es como una inquietud que surge, porque si en el contexto de un paciente con alto riesgo cardiovascular y de trombosis debe realizarse una cirugía urgente, aún teniendo alto riesgo de sangrado, y se hace con doble antiagregación dual, tal vez uno se pregunta si puede considerarse en igual manera que sea viable aplicar una técnica de anestesia regional en este mismo paciente, sopesando riesgo-beneficio. Es decir, que a pesar de tener un bloqueo de alto riesgo, pueda realizarse el mismo, a pesar de tener doble antiagregación dual. Lo dejo como inquietud porque la evidencia es muy poca y apenas se está investigando al respecto y toca seguirlo haciendo. Muchas gracias.